Y yo le digo, le pego fuerte y arriba, Pedro, fuerte y arriba, que es gol. De San Telmo, centro al borde del arco de Boca. Coronel entró y con una maga quedó solo frente. Miré al cielo así y dije, gracias Dios. Gracias por todo lo que nos diste y descansa en paz, mago. Pedro Coronel. El ascenso era una fiesta. Llegó a San Telmo cuando era un pibe. Salió campeón en varias divisiones juveniles y fue el goleador del equipo que ganó el segundo ascenso de 1975 a la primera división, en donde le hizo un gol a Hugo Gatti en 1976, en la tarde de gloria candombera por el 3-1 que le propinó a Boca en la cancha de Huracán. Es una voz autorizada la de Pedro Coronel, que hasta tenía un cantito propio en esos años. Era una fiesta el ascenso. Los sábados eran especiales, te entrenabas toda la semana pensando en el partido ante tu gente. De locales metíamos 4 y hasta 5.000 personas. Y de visitantes he visto canchas grandes llenas de gente que pagaba su entrada. Como las de Morón, Chicago o Chacarita. Señaló a Telam, el goleador que hizo 23 goles en aquel campeonato mítico del 75, que obtuvo Quilmes en una campaña memorable. La misma cantidad que Raúl de la Cruz Chaparro en Tigre. Los dos fueron los goleadores del certamen. Las canchas estaban llenas, a puro laburo. Vivía en Claypole, me levanta a las 4, tomaba el tren a Constitución, trabajaba en una imprenta que aún está en Perú y México, y a las 15:30 estaba entrenando en la isla Maciel, después de tomar el 29 hasta el puente de la Boca y cruzar el riachuelo en bote. A la salida, volvía a casa muchas veces colgado en el Roca. Mi día era interminable, pero era muy feliz. En el 76 San Telmo perdió rápidamente la categoría y Pedro Coronel fue vendido a Gimnasia y Esgrima La Plata. Bueno, me decías, pero triste por Pedrito, ¿no? Vos compartiste equipo y muchas anécdotas, ¿no? Sí, la verdad que justo me estaba por ir para la cancha y me entero del fallecimiento de Pedro y yo sabía que estaba medio complicado, pero bueno, viste, la vida nunca uno espera una noticia de esta índole, viste, y la verdad que me pegó mal porque uno que ha jugado al fútbol y la verdad que me emociono, viste, qué sé yo. Sí. Me pegó muy mal, la verdad que sí, es la vida, pero bueno. Russo, a Pedro Coronel, bueno, lo conocemos de San Telmo, ascendió de la B, en lo que hoy es Primera Nacional, en aquel momento era la B, y de la B a la Primera División. Ascendió él con San Telmo, metió muchos goles en ese campeonato de ascenso. Después en Primera también metió creo que 13 o 14 goles, después lo vendieron, después se fue a Gimnasia, Temperley, Godoy Cruz, campeón con 11 Caldas en Colombia, y cuando ya prácticamente se iba o se fue del fútbol profesional, terminó en Bunge. Contanos eso. Sí, año 88, justo había un chico de Buenos Aires que estaba casado con una hermana de Gustavo Miguel Torena y bueno, es como que yo quería hacer algo por Fútbol Club y bueno, habló con una comisión en su momento, cuál era su expectativa, que comentó esto de Pedro, y bueno, y se fue armando todo y con 38 pirulitos vino Pedro
verdad que, bueno, con él después vino Jorge Piaggio, Guillermo Toledo, un chico González, después, bueno, ese regional vino el Patito Dalmacio, el Pichi Rodríguez, la verdad que unos jugadores infernales que la verdad que Fútbol Club, o sea, mucha gente por ahí no quería otra cosa, porque eran jugadores de afuera, pero a Fútbol Club, una institución muy chiquita, lo llevó por toda la provincia de Buenos Aires, hasta llegamos a jugar con Olimpo de Bahía Blanca, el regional, pero la verdad, una experiencia única. Y lo de Pedro, bueno, yo siempre, no es porque lo diga en lo personal, pero haber jugado con Pedro Coronel y con mi ídolo Miguelito Brindisi, que el fútbol me dio todo, ya con eso, la verdad que me doy por satisfecho. Claro. Pero no, lo de Pedro fue 4 años, 5, impresionante. Y uno no estaba acostumbrado a jugar con jugadores aparte de la trayectoria que hay, no en equipos muy grandes, pero lo que pasa es que Pedro no llegó porque, bueno, no esas cosas de la vida, pero yo siempre, vos lo habrás escuchado, Alejandro Apo en su momento en Continental tenía un programa todos los sábados, y seguramente los he escuchado, y hablaba de fútbol, de la vida, contaba, y siempre hablaba de los números 10, de Bochini, de el Beto Alonso, y siempre decía de Pedrito Coronel, no se olviden de Pedrito Coronel, siempre lo hablamos con Peco, mi primo, y yo cuando decía Pedrito, la verdad que para nosotros fue un monstruo, que no tengo palabras para decirlo. Claro, siempre Apo decía no se olviden de Pedrito Coronel. No se olviden de Pedrito Coronel. Sí. Pedro Coronel, que cuando llega a Bunge, y hablabas recién de este muchacho casado con una bungense que tenía una disquería en Lomas de Zamora, y Pedrito trabajaba ahí precisamente, ¿no? Trabajaba en esa disquería. Le gustó el desafío, se vino con la familia, vivía en la cancha, después fue técnico de los chicos, fue técnico también de primera, pero Pedro era muy bueno, no tenía carácter, viste, a veces para ser técnico no es que tenés que ser malo, ni siempre lo hablamos, ni insultar, pero era por ahí en algunas era medio blando, entonces tuvo que dejar el cargo, fue cuando agarró Peco después, pero era como decía, éramos muy livianos, viste, que a veces tenés que ser un poquito duro por ahí en algunos aspectos. Claro. Pero como jugador un fenómeno, ¿no? Vos decías recién, bueno, llegó en el 88, Bunge ya había ido al regional en el 85, fue el primer equipo de la liga en meterse en un torneo regional. Llega Pedro Coronel, llega, decía Jorge Piaggio había estado en el Mundial 79, que Argentina salió campeón, era era suplente de Rossi, el segundo marcador central en ese equipo Piaggio. Exactamente. Llega a Bunge, entonces Bunge gana ese año, y ¿a dónde fueron otra vez Bunge se metió en el regional, ¿no? Y así fueron hasta Bahía. Bunge pasó la primera fase y pasó a la segunda fase, donde después clasificó, fuimos a jugar, terminamos jugando con Olimpo de Bahía Blanca, que tenía en su momento a Di Pietri, Cheile, el negro Cheile, que jugaba, eran unos monstruos. Ya Cheile estaba en su, también tenía la de Pedro, pero Di Pietri la rompía en esa época. ¿Todavía estaba Smith en ese equipo? ¿Cómo? ¿Estaba Smith en ese equipo todavía de Olimpo, o ya se había retirado? Estaba, me parece, ¿no? No te escucho bien. ¿Estaba Smith, digo, el rubio centro delantero, el 9, estaba así? También, sí, Smith, que le tocó marcarlo a pobre Pepe, que lo destruyó, Pepe Saquero. Sí, también. Que después fue a jugar a otro equipo también que no me acuerdo. Pero sí, unos números 9 había en esa época, papito. Bueno, contame algunas cositas de Pedro Coronel, adentro de la cancha, adentro y afuera, si querés, pero contame algunas cosas. Era indescifrable, pero porque vos, generalmente cuando entraron a conocer, vos eras marca personal. Vos eras el 8 de ese equipo. Sí, vos pero eras Pedro era el que jugaba suelto por todo.
Pedro lo podía encontrar en cualquier lugar de la cancha, era una cosa que sí, no puede ser que esté en el banderín del córner, después estaba en el área defendiendo, los córner, por ejemplo, en esa época tiraban los córner, el primer palo era Pedro, y siempre ganaba Pedro, era increíble, si no puede ser, 1.60 medía Pedro. Claro. Y después cuando le decía a Pedro, ojo que te van a mirar, dejala que venga, uno sabe cómo Oscar Edgardo cómo usaba los codos, le iban a matar, y por ahí escuchaba, no, sabía, del fútbol sabía todo, la pegada que tenía, era para hacer un video, viste, ponerle el tag, la ponía donde él quería. Después la frialdad para definir frente al arquero, viste, donde vos tenés que tener un freezer en la cabeza. Ha hecho goles, o así goles increíbles. No puede ser que sea de este planeta, viste, un monstruo total. Y había gente, si te lo digo, que venía de Santa Regina, de Piedrita, de Charlone, y lo venían a ver exclusivamente a Pedro Coronel, porque era el ídolo de la zona, y ya te digo, haber compartido equipo con él, jugar con él, incluso lo hablamos con los chicos, los chicos que jugábamos en esa época, y la verdad que estamos todos orgullosos de haber jugado con él, la verdad, así, no hay palabras para desusarlo. ¿Y alguna anécdota fuera de la cancha? ¿O adentro? ¿Alguna historia? Fuera de la cancha, nosotros siempre, bueno, como ahora, viste, los sábados, por ejemplo, íbamos a pelotear los guilles, porque yo venía los jueves. Bueno, Pedro estaba acá, pero venía Julio Ortega, Jorge Piaggio, Guillermo Toledo venían los jueves y tenían en la casa donde paraban y entrenamos jueves, viernes, y los sábados íbamos a pelotear un poco a Guille y hacíamos un fútbol tenis. No sabés lo que eran los partidos de fútbol tenis, pero a muerte. Y Pedro era un crack, jugando, no sabés las cosas que hacía con la pelota, o sea, en la red, pero lo jugaban a muerte, capaz de hasta de pelearse, para como Julio, por ejemplo, Julio era recalentón, ¿viste? No. Cosa que después, a lo largo del año, uno le queda, ¿viste? Eso, qué lindo que era esos momentos. Y después, en la vida normal, era un buen tipo, qué sé yo. Pasa que Pedro no pudo hacer, qué sé, una diferencia por ahí económica, porque, ¿viste? En esa época no se ganaba mucho. Él estuvo en Colombia un año y bueno, salió campeón con Once Caldas, después se vino y no pudo hacer, no sé, mucha diferencia económica. Yo lo analizo, Pedro, jugador de fútbol y un monstruo. Sí, y anécdotas, sí. Ya te digo, Eduardo, no mucho, no te puedo decir, porque era un tipo común como nosotros, la gente lo adoraba, ¿viste? Tenía su familia. Bueno, y nos dejó ayer, físicamente nos dejó ayer, en la memoria quedará por siempre, obviamente, Pedrito Coronel. Que estuvo en Bunge algún tiempo, ahora, como decías vos, estuvo en el verano, después ya se fue en febrero o marzo, y bueno, tenía 70 años, cumplía 71 en diciembre, ¿no? Edgardo, sí. Te escucho muy bajo. Bueno, no, decía que estuvo en el verano, ahora sí. Estuvo en el verano por acá en Bunge, después se fue y falleció ayer a los 70 años, cumplía 71 en diciembre, ¿no? Exactamente, sí, en diciembre del año pasado estuvo acá, pasando unos días, después se volvió para las fiestas a Capital, después volvió, estuvo ahí en la casa de un chico, Mario Chávez, que como estaba solo, lo invitó a quedarse, y bueno, después, tipo, en febrero, para ahí se volvió pero ya había tenido un problemita acá, viste, el corazón, que lo había tratado el doctor Puy, y bueno, y fue allá, volvió a Capital, y se ve que se fue mejorando día a día. Yo siempre, ya te digo, Mario Chávez me decía, siempre le preguntaba por Pedro, y ahora 20 días, un mes, me dijo, Pedrito está complicado, me dice. Y bueno, y ayer lamentablemente tuvimos esta triste noticia para el mundo del fútbol, ¿viste? Russo, bueno, queríamos tener tu palabra, queríamos tener tu recuerdo, habías compartido cancha, partidos, acá, allá, torneo regional y demás, así que tenías algunas cosas para contarnos y eso.
muy lindo, unos recuerdos enormes. Russo, un abrazo grande, saludos. No, Edgardo, gracias por llamar y ojalá que la próxima que hablemos de fútbol, nada más. Sí, dale, gracias. Chau. Jorge Yeregui, el ruso Yeregui de Bunge, charlando con nosotros un ratito, faltan 25 para las 6 de la tarde. Con todos, de lunes a viernes, de Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos diste y descansa en paz, mago.